damos inicio a la 44ª jornada académica en el ciclo de las segundas jornadas del Bicentenario que ha venido adelantando la Academia Santanderista de Colombia. Quiero pedirle al señor secretario que lea el orden del día. Por favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. El siguiente es el proyecto de orden del día para la 44ª jornada académica de fecha 11 de noviembre dentro del marco de reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista de Colombia. Primero, instalación y saludo del presidente de la jornada, profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, presentan excusas los doctores Hernán Olano, Pablo Navas, José María Obando, Alfredo García, Carlos Felipe Castrillón, Adelaida Surdiz. Diego Jaramillo y Adela Morales. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, breve reseña biográfica del conferencista. Quinto, presentación ponencia desde el republicanismo hacia la consolidación institucional a cargo del profesor Carlos Chávez Avellaneda. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, clausura de la jornada académica. Está leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pongo a consideración de los académicos el orden del día. Está aprobado, señor secretario. Por favor, continúe. Lectura del acta anterior. En la ciudad de Bogotá, los 4 días del mes de noviembre de 2020, horas 5 de la tarde, se dio comienzo a la jornada ordinaria virtual y presencial de la Academia Santanderista de Colombia, convocatoria efectuada por el presidente profesor Olimpo Morales Benítez y el secretario general José Asunción Suárez Niño, estableciéndose el orden del día acordado previamente. Se procede a dar lectura detallada del acta número 042 relacionada con la ponencia del doctor José Alejandro Cepeda, quien nos presentó una gran conferencia relacionada con la movilización social e independencia del país, con esta charla del legado que nos dejan los comuneros a través de la historia. Dicha charla se envió por las redes sociales a todos los académicos e invitados de la Academia Santanderista de Colombia. Mediante exposición virtual y presencial para los académicos y amigos de la Santanderista, el secretario general de la Academia, José Asunción Suárez Niño, nos presentó una interesante conferencia denominada La Independencia Inesperada y las Juntas de Gobierno 1810-1819, donde se revive la historia de nuestra independencia. Resumen. Se comienza desde 1808 a madurar la idea de independizar América, un nuevo pacto colonial que otorgue más poder, reconozca derecho a ocupar cargos públicos y mayores oportunidades para progreso mediante libertad de comercio, reducción de impuestos, supresión de monopolios y distribución de tierras. El virrey Speleta apoya el primer periódico en 1771, el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, en fundamento a reforma de estudios en la investigación de riquezas naturales del nuevo reino. En 1801, Jorge Tadeo Lozano y José Luis de Azuola publican el primer periódico privado, El Correo Curioso.
La Revolución Francesa trae en 1789 nuevos temores. Para muchos, la violencia popular, ataque al clero y la monarquía, la ejecución de Luis XVI es prueba de nefastos resultados de ideas de la Ilustración, enemigos de las reformas que aprovechan para buscar firmeza de las autoridades. Don Antonio Morales manifiesta que el incidente debe provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente y se ofrece gustoso a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptan propuesta y deciden ejecutar la acción el viernes 20 de julio de 1810, fecha en que la Plaza Mayor está colmada de gente de todas las clases sociales por ser día habitual de mercado. Para evitar sospecha de provocación, se conviene que don Luis de Rubio ingrese el día indicado a la tienda de Llorente a pedir prestado un florero o cualquier clase de adorno que le sirva para decorar la mesa del anunciado banquete a Villavicencio. En caso de negativa, los hermanos Morales proceden a agredir al español. Se acordó también que don Francisco José de Caldas pase a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le salude, lo cual dará oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigir la palabra a un chapetón enemigo de los americanos y dar así comienzo al incidente. Morales y sus compañeros comienzan entonces a gritar que el comerciante español ha dicho a Rubio malas palabras contra Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente niega categóricamente en una extensa carta una vez se exilia de la Nueva Granada, que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo en otra persona que la de su augusto y desgraciado monarca don Fernando VII, es uno de los enunciados escritos en la Carta de Independencia. Piden que el rey venga a gobernar entre ellos, algo que de antemano se sabe que no puede suceder, puesto que se encuentra preso y porque ni siquiera reina en España. Queda entonces el gobierno sujeto a la Suprema Junta de Regencia existente en la península y sustentado sobre la Constitución que diga el pueblo. Al definir provincias como soberana, la única manera de unirlas es un tratado entre ellas, pues para las provincias mayores como Cartagena, Popayán, Antioquia, Tunja y Socorro, someterse a otra y en particular a Santa Fe es inaceptable. Como colofón de esta presentación queda en la memoria aquella frase de Camilo Torres injustamente atribuida a Crisanto Valenzuela, abro comillas: sed justos en vuestras deliberaciones, porque la justicia consolida los imperios, y no os dejéis arrastrar del amor, ni del odio, ni de la ambición de la codicia. Hasta aquí la cita. Platón dice en sus Georgias que estos vicios son una lima sorda que arruina y despedaza los estados. Hasta aquí el resumen de la intervención del secretario general José Asunción Suárez. Quinto, memoria histórica. Por separado se está enviando conferencia dictada por el mismo secretario, denominada Santander y Bolívar tenían abuelos comunes. Sexto, proposiciones y varios. Algunos de nuestros miembros han recomendado nuevamente presentación de las jornadas con programación mixta, es decir,
presencial y virtual al mismo tiempo, guardando debidamente los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud del Distrito, cosa que estamos cumpliendo. Como ustedes muy bien lo pueden observar. Hasta aquí la lectura del acta del 4 de noviembre, número 43, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Breve reseña biográfica del conferencista, señor presidente. Por favor, da lectura a la reseña biográfica del profesor Carlos Chávez, invitado de nuestra Academia Santanderista el día de hoy. El doctor Carlos Chávez Avellaneda es un investigador senior del Centro de Libertad y Pensamiento Centoto Otto Morales Benítez. Magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Academia San Carlos, Universidad del Externado. Historiador de la Universidad Javeriana, especialista en estadística aplicada, profesor de la Facultad de Derecho en área andina y director administrativo de la firma MPI Limitada. Bienvenido, doctor Carlos Chávez Avellaneda. Profesor Carlos Chávez, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para enriquecer la investigación que pretendemos recoger en un libro y que hemos venido haciendo durante estos años de celebración del Bicentenario. Estamos llegando a la 44ª jornada académica y hoy tenemos como propuesta de la conferencia titulada Desde el republicanismo hacia la consolidación nacional. Esto lleva una coherencia histórica con las anteriores presentaciones, la que acaba de resumir magistralmente nuestro secretario general, el doctor José Asunción Suárez, la maravillosa que ya mencionamos del profesor Cepeda sobre los comuneros. Es decir, hemos venido caminando hacia la consolidación institucional republicana. Profesor Chávez, bienvenido, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes, doctor Olimpo Morales, doctor José Asunción y a la doctora también Cecilia Fernández de Palini. Muchas gracias aquí por la amable invitación en este espacio. He de reconocer que es un honor estar aquí sentado en este espacio donde están construyendo valiosas reflexiones que a partir de la historia nos están permitiendo construir y recibir lecciones para nuestro presente. La conferencia que nos decidimos titular Desde el republicanismo hacia la consolidación institucional, lo que vamos a empezar a ver es que como hemos seguido este orden de los comuneros, luego dictado por el profesor Cepeda, luego la conferencia del doctor José Asunción de la independencia, encontramos que tras esta independencia necesariamente hay que empezar en últimas a construir nuestras instituciones políticas. Y lo que vamos a ver es que a través de toda la historia, lo que nos vamos a encontrar es que precisamente nuestras instituciones están marcadas precisamente ¿por qué? Porque su filosofía y su guía es la idea del republicanismo. Entonces, primero que nada vamos a explicar qué es el republicanismo, y sobre todo vamos a ver cómo se va a reflejar en la que sería nuestra primera constitución de Cúcuta, proclamada por el general Santander. Pero el objetivo de esta presentación es que eventualmente sirva para mostrar cómo el republicanismo ha sido guía y luz para la consolidación de nuestras instituciones y por qué es su importancia. ¿Quiere, doctor? Pues sigamos con la siguiente presentación. Bueno, primero tenemos que preguntarnos en últimas, ¿qué entendemos cuando estamos hablando de republicanismo? Y aquí, ante todo, hay que pensar en la palabra república. Si lo miramos, la república, en últimas, cuando hablamos de definición, podemos sintetizarla en dos palabras. Una república es un buen gobierno.
El buen gobierno es el ideal que sea es la república. ¿Y cómo debemos pensar en lo que puede ser un buen gobierno? Este ha sido un tema pues que sin duda ha sido abordado por numerosos filósofos y pensadores, y de los cuales obviamente ha tenido una prevalencia los pensadores de Occidente, sin desconocer que obviamente estos aportes han visto enriquecidos con las ideas particulares de los pensadores indoamericanos. Entonces acá yo quiero señalar tres pensadores que eventualmente que tienen una gran importancia dentro de esta idea de la república. El primero de ellos es Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, finalmente decía que el buen gobierno o república es el gobierno de las leyes. Ese gobierno entonces en el cual la suprema autoridad, la suprema norma son las leyes. No existe en últimas un individuo que esté por encima de ellas. Eso incluso implica también que el gobernante está sujeto a ellas. Muy brevemente recordemos que pues Aristóteles había visto las distintas formas de gobierno de las distintas polis griegas, había encontrado que existían aristocracias, o sea, gobiernos de pocos, reinos, gobiernos de una sola persona, y democracias o gobiernos de muchos. Pero en últimas él dice, más allá de la cantidad de miembros del gobierno, lo importante de la república es que todos los miembros, incluidos los que gobiernan, están sometidos a las normas. Hay que señalar que vamos a dar un salto gigantesco hasta el siglo XVIII, porque muchas de estas ideas pues terminaron en cierto modo ocultas después de la caída de Roma y con la imposición de la Edad Media, y solamente hasta el siglo XVIII en la Ilustración comenzarían de nuevo a ser desenterradas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que destacar también en ese pensamiento a David Hume. David Hume, también que es el máximo exponente de la Ilustración escocesa, en últimas él resaltaba la importancia y la necesidad de que hubiesen leyes, de que hubiesen buenas leyes. ¿Para qué? Para controlar y limitar el comportamiento de los gobernantes. Sobre un entendido muy importante, y es que en últimas quienes gobiernan son seres humanos que en últimas cuentan con virtudes y defectos, y que no están exentos también de cometer errores. Precisamente lo que ayudan las leyes es a evitar el caer en los errores. Y el otro elemento importante de la concepción republicana que vamos a encontrar es la que nos propone Montesquieu, la separación de poderes. Aquí Montesquieu dice que precisamente para poder mantener el orden y la paz es necesario que exista una clara división en tres poderes. Un ejecutivo, que sería la máxima cabeza del Estado y que ante todo su principal función es hacer cumplir las leyes y mantener el orden público. Un legislativo, que es el encargado de crear las normas y mejorar las leyes ya existentes. Y finalmente un poder judicial que se ocupe de castigar a los que infrinjan las leyes y que arbitre o arregle los conflictos entre los ciudadanos. Entonces, en últimas, Montesquieu va a darse cuenta que es necesario para que haya una república, un verdadero buen gobierno, es imperante que esos tres poderes estén separados. Esos tres poderes tienen que cada uno tener sus propias funciones, y lo que además Montesquieu descubre es que los gobiernos en los cuales dos o los tres poderes están en manos de unas mismas personas terminan siendo gobiernos en los cuales se tiende a la corrupción y a comportamientos arbitrarios. Entonces, esta pequeña muestra de estas ideas es lo que nos vamos a encontrar, van a ser asumidos en buena parte por los neogranadinos después de la independencia. Muchos de ellos van a querer construir las instituciones y construir el nuevo orden de Indoamérica con base en estos preceptos. Si quiere, la siguiente, doctor. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí muy brevemente podemos señalar que después de los importantes hechos del 20 de julio descritos en la ponencia anterior, hay que señalar que efectivamente, después de una campaña militar, finalmente, después de la victoria de Boyacá el 17 de diciembre de 1819, el Congreso de Bolívar convoca el Congreso de Angostura. Y en ese Congreso de Angostura
se expide la que será la ley fundamental de la República de Colombia. En esta ley se dispuso en últimas que las repúblicas de Venezuela, lo que era el nuevo Reino de Granada y la Capitanía General de Venezuela quedarían unidas como una sola república bajo el nombre de Colombia. Y ante todo, en esta ley se establece en su artículo 8 que se convocaría un Congreso General en Cúcuta para redactar la Constitución. Aquí me quiero detener un momento en un aspecto importante, y es que en el Congreso de Angostura claramente Bolívar tenía una visión en la que él aspiraba a que hubiese un poder presidencial bastante amplio, un presidente con amplios poderes y un presidente que en últimas fuera un hombre fuerte, por así decirlo, para poder manejar el orden y teniendo en cuenta que era necesario consolidar el proyecto independentista. Sin embargo, mientras que en el Congreso de Angostura Bolívar adquiere amplios poderes y logra imponer sus tesis, cuando se convoca el Congreso de Cúcuta, que comienza el 6 de mayo de 1821, en esta Constitución, por el contrario, se imponen las tesis del segundo gran personaje importante de esta independencia colombiana, que es Francisco de Paula Santander. Santander, entonces, en últimas, logra imponer y marcar su tesis dentro de la Constitución de Cúcuta. Y entonces, en ese sentido, en esa Constitución Santander, vamos a ver, van a lograr él y sobre todo pues los neogranadinos, que tiene la facción neogranadina del Congreso, que tiene una visión llamémosla más republicana precisamente, es decir, que aboga por la libertad del ciudadano, la libertad del individuo, van a ser los que van a imponer sus tesis y van a ser los que y esas tesis van a quedar plasmadas en la Constitución. Lo que nos vamos a dar cuenta es que muchas de estas ideas republicanas que veíamos al principio van a quedar plasmadas en esta Constitución de Cúcuta. Siguiente, doctor. Entonces, lo primero que tenemos que señalar es que Santander va a llegar con una idea, y es que el gobernante también está sujeto a la ley. Es decir, o sea, si algo establece la Constitución de Cúcuta es que el presidente está, por ejemplo, puede ser juzgado por el Congreso. El presidente no es un presidente con un poder absoluto. La figura presidencial que se instaura en la Constitución de Cúcuta es un presidente con un poder limitado. Para comenzar, incluso, recordemos que nos dice textualmente que los magistrados y oficiales del gobierno tienen que responder por su conducta pública frente a la patria, frente a la nación. Entonces, claramente, lo que nos está diciendo es: el gobernante no tiene un poder absoluto, el gobernante no puede hacer lo que desee. Tiene que necesariamente también someterse a esta ley. Las leyes también implican que el gobernante tiene que responder ante la nación. Entonces, ese es un primer aspecto que, fíjense, retomamos entonces de las ideas republicanas. El gobernante, entonces, está tan sometido a la ley como los demás ciudadanos. Esto, vamos a ver, terminará comenzando a producir fricciones entre Santander y Bolívar. Entonces, continuamos la siguiente, doctor. El segundo aspecto importante es cuando se establece la idea de cómo vamos a crear o cómo va a ser la forma de gobierno de esta nación. Santander y los neogranadinos logran que en la Constitución se establezca en últimas que haya un carácter claro de división tripartita de poderes en la Constitución. Se establece que debe haber un presidente, o sea, un poder ejecutivo, que claramente su función es la de mantener el orden, mantener la paz, ser el encargado en últimas de hacer que se cumplan las leyes. Un poder legislativo que también, además de aquí quiero destacar que además de hacer las leyes, además de ser el encargado de crear las leyes, es el encargado también de modificarlas, pero también de juzgar al presidente en caso de que éste cometa alguna arbitrariedad. Es decir, el presidente tiene que rendirle cuentas
al Congreso. Y finalmente un poder judicial, el cual implica también que es el encargado de garantizar que haya los castigos a los infractores de la ley. Y aquí incluso yo me atrevo a pensar que aquí en cierto modo dentro de esta idea de la Constitución se crea lo que es la idea del debido proceso. En la medida, por ejemplo, que en la Constitución que ha escrito que el gobernante, el presidente, no tiene facultad para poder ordenar la detención de algún ciudadano. Y si lo hace, tiene que necesariamente entregarlo a un juez. Es decir, estamos respetando el debido proceso. También hemos de señalar, por ejemplo, que el gobernante, por ejemplo, tiene que rendirle cuentas además al Congreso, y se crea también la idea del estado de excepción. Mientras que Bolívar consideraba en alguna forma que era necesario que un presidente tuviese una gran centralización del poder y tuviese una gran autoridad. Santander, por el contrario, sí creía que el gobernante tenía que estar sometido al Congreso. Y por ejemplo, en ese sentido se crea, por ejemplo, también aquí en esta Constitución en la Constitución de Cúcuta, la figura del estado de excepción, una figura en la cual, en últimas, el gobernante el presidente puede recibir algunas atribuciones o poderes especiales durante la guerra, pero esto implica que tiene que pedir permiso también al Congreso, y el Congreso es quien le otorga estas atribuciones, esos poderes especiales por tiempo limitado. Es decir, aquí en últimas lo que nos vamos a encontrar es que hay claramente una preocupación por la separación de poderes, por permitir entonces que en últimas cada una de las ramas del gobierno tenga sus funciones y tenga también sus responsabilidades, lo cual pues obviamente podría garantizar la paz y el orden. Seguimos con la siguiente. Y yo aquí tengo también que señalar que el Congreso se ve no solamente ya como un simple hacedor de leyes, sino también como un actor de control político. El Congreso entonces, de acuerdo con lo que se establece en la Constitución de Cúcuta, es un Congreso que tiene como tarea además vigilar al gobernante. Y aquí me voy a permitir citar textualmente a Otto Morales Benítez, quien en su escrito sobre el general Santander, en su libro Liberalismo en la Historia, y dice así: Santander era la visión política, por ello amó y respetó al Congreso. Este no es grande y respetable por lo que hace, sino también por ese control social que impide a la injusticia, el atropello, el negocio y el imperio voluntarioso de los hombres. Nos educó para discutir, para indagar, y no para callarnos ante el providencialismo de los gobernantes. Aquí me detengo para decir que cuando Morales Benítez se refiere al providencialismo, se refiere también a que los gobernantes que tengan deseos de grandeza o puedan tener eventualmente, no están exentos de caer en delirios, precisamente tienen que tener una especie de contrapeso, y ese contrapeso es el Congreso. Aquí continúo rápidamente la cita de Otto Morales. La división de los poderes fue para Santander fundamental. Era difícil que esa concepción se aceptara tranquilamente en esos tiempos arriscados. Que uno que venía del combate se inclinara ante la justicia aposentada como siempre en modestos artículos y en severos hombres razonadores es una hazaña inconcebible en este escenario tumultuoso. Gobernar no es mandar simplemente, es formar conciencia ciudadana fundamentalmente. Entonces acá quiero señalar que efectivamente el Congreso, y hasta el día de hoy lo vemos, cumple una tarea importante siendo una especie de auditor y siendo un representante de la ciudadanía frente a las acciones de los gobernantes. Sí, entonces aquí también hemos de señalar que hubo una de los aspectos que se ha criticado en la Constitución de 1821, con la Constitución de Cúcuta, es el hecho de que se establece, al igual que en las ciudades republicanas, la necesidad de que los gobernantes sean elegidos por el pueblo. Sin embargo, el sufragio, el voto, se estableció en esta Constitución con un carácter restrictivo. Claramente, o sea, según la Constitución, solamente tenían derecho al sufragio todos aquellos que supieran leer y escribir, que fuesen dueños de una propiedad raíz de un valor de al menos 100 pesos de la época,
o que tuvieran alguna profesión y fuesen independientes económicamente. Se puede decir que en alguna forma esta idea hacía que el sufragio fuese restringido o hubiese una restricción hacia el derecho al voto. Pero si lo miramos, aquí también hay otras ideas de carácter republicano en el sentido de que son las ideas de la filosofía de John Locke, según las cuales, en buena medida, los ciudadanos, los sujetos que contasen con educación y propiedad, y eran los sujetos que pagaban impuestos, y al poder pagar impuestos podían actuar racionalmente y por tanto podían tomar las mejores decisiones. Acá entonces acá me quiero detener un momento en la importancia que la Constitución de 1821 va a tener la educación. La educación va a ser clave para Santander. ¿Por qué? Porque Santander va a tener una visión de que el sujeto tiene que ser educado. Hay que por eso alfabetizarlo para que pueda elegir bien. Y esta visión, por ejemplo, se contraponía a la que tenía Bolívar, que en alguna forma él consideraba que se necesitaba una presidencia vitalicia y un presidente fuerte también. ¿Para qué? Para evitar precisamente que el pueblo, eventualmente en su desconocimiento, pudiese ser engañado y pudiera caer en manos de demagogos. Por el contrario, pues para Santander cree la necesidad de educar al ciudadano, impulsar y fortalecer sus capacidades. ¿Para qué? Para que pueda tomar las decisiones más adecuadas. Y por ello entonces es que, al igual que se ha tratado en muchos libros, por ejemplo también como el del académico Antonio Cacua Prada, se ha destacado y en otras ponencias la importancia de los colegios y la importancia que da Santander a la educación pública y a la necesidad de difundir la creación de colegios como el San Simón que vemos acá en esta imagen. ¿Sigamos? No nos podemos detener precisamente, volviendo de nuevo a lo que nos señala Morales Benítez, que es un gran logro que un hombre que también empuñó las armas, como lo fue Santander, también en última se dé cuenta de la necesidad de que haya unos límites entre un poder civil y un poder militar. Mientras que Bolívar y algunos jerarcas de la independencia veían necesario que efectivamente, es decir, efectivamente ejercer el poder civil y el poder militar simultáneamente, Santander se da cuenta de que es necesario que haya esa separación, que en últimas, es decir, tiene que existir un poder civil y tiene que existir un poder militar. Por eso es que en la Constitución de 1821 queda establecido que solamente durante los periodos de guerra el gobernante puede tener atribuciones especiales, pero solamente por tiempo determinado. Y lo más importante, el presidente puede ser el comandante supremo de las fuerzas militares, pero esta atribución es limitada, solamente puede usarse por cierto tiempo. Y lo más importante, cuando el presidente tiene que hacerse cargo del ejército, el gobierno civil debe estar en manos del vicepresidente. Es decir, o sea, no se piensa en últimas que los dos poderes tienen que estar unidos, sino que tiene que existir esta clara separación. ¿Para qué? Para precisamente garantizar la paz y garantizar el orden. Entonces, este va a ser uno de los aspectos más polémicos que vamos a encontrarnos frente a la relación entre Bolívar y Santander. Continuamos. Cabe señalar de todos modos que pues la Constitución de Cúcuta, de todos modos, o sea, decir, fue aprobada tanto por el libertador Simón Bolívar como por Francisco de Paula Santander. Sin embargo, necesariamente, y teniendo en cuenta el contexto histórico en que estábamos, que todavía pues había que continuar la lucha, había continuado todavía la lucha independentista, la cual pues Bolívar decide continuarla y deja a cargo a Santander de la administración. Cabe señalar en últimas que estos límites que ponían que estaban en las instituciones eran necesariamente, estos límites comenzaron a generar algunas fricciones. Por ejemplo, en su momento, Bolívar pedía a Santander recursos como soldados y provisiones, y entonces pues Santander los intentaba entregar, pero apegado siempre ¿a qué? A los procesos. Y por ejemplo, si tocaba recibir algún recurso, pues tocaba hacer la reforma tributaria, había que establecer las normas para crear el impuesto y poder recoger los recursos. Santander no estaba de acuerdo con simplemente expropiar o quitar recursos de forma arbitraria.
Del mismo modo, por ejemplo, si se necesitaba soldados, entonces se pensaba una posibilidad, eran, no, pues usemos los soldados usemos esclavos, usemos los peones y los hacendados y los esclavos. Santander consideraba que en últimas usar esa mano de obra y arbitrariamente enviarla al ejército ponía en riesgo las finanzas de la nación. Entonces en últimas lo que vamos a encontrar es que Santander pues solamente presenta un gran apego a las instituciones, y por ello entonces comenzarían una serie de fricciones que pues lamentablemente llevarían al rompimiento de las relaciones entre estos dos importantes personajes que finalmente a pesar de haber trabajado, de complementarse, de haber trabajado en equipo, uno es de la parte militar y el otro es de la parte política, no terminó su relación en buenos términos. Entonces, ya con esto podemos entonces concluir, podemos entonces ver que efectivamente, a pesar de estas desavenencias, en últimas encontramos que hay una preocupación por ese republicanismo. El republicanismo es algo que entonces está presente en nuestras instituciones, y vamos a encontrar que, tal como lo demuestra la Constitución de Cúcuta, efectivamente el republicanismo lo que en últimas nos va a permitir, o su ideal es el garantizar un buen gobierno. Ya entonces, pues quedo abierto y será un gusto recibir todos sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, profesor Chávez. Qué excelente. Muchas gracias, muy bueno. Qué muy excelente síntesis, qué densidad. Voy a otorgar el uso de la palabra a las personas que me lo han, en el orden que me lo han pedido. Primero, el profesor Diego Jaramillo. Buenas tardes para todos. Muchas gracias al profesor Olimpo y al profesor Carlos Chávez por su excelente exposición. Me hizo la verdad pensar en muchas cosas, pero principalmente en una, y es que en este momento junto a otros profesores de la universidad externada, que es la Universidad de Trabajo, están principalmente, porque también hay de otras universidades, estamos escribiendo un libro que por ahora tiene el título del pensamiento reaccionario en Colombia, ¿no? Yo estoy encargado de escribir los capítulos sobre los hermanos Arboleda, Sergio y Julio Arboleda, y una de las cosas que me llamaban mucho la atención de la presentación del profesor Chávez, desde su título, desde el republicanismo hacia la consolidación nacional, es que esos dos temas, la república y la nación, pues han sido dos temas que han sido transversales todo el tiempo en la clase de Historia y Geografía de Colombia que doy en la universidad, y que además son fundamentales para el trabajo de los hermanos Arboleda, ¿no? Y quisiera hacer énfasis sobre todo en una cosa, y es el concepto de la república. Una de las cosas, de los hallazgos más importantes que encontré en esta investigación, es que a pesar de ser reaccionarios, ¿sí? Y esto lo explico a partir de su añoranza por el pasado, su relación con la Iglesia Católica, su racismo, entre otros rasgos, a pesar de ser reaccionarios, los hermanos Arboleda podrían ser considerados en diferentes momentos liberales, ¿sí? A pesar de ser uno de los miembros fundacionales del Partido Conservador, defensores de la libertad en diferentes momentos. Julio Arboleda, por ejemplo, se opuso a los gobiernos de Mosquera y Herrán en la década de los 40, por una parte, pero por otra parte, sobre todo republicanos, ambos lo decían. Tengo por acá, a ver si me lo permite un segundito. Sergio decía, más bien no lo voy a leer porque no tengo ni a la mano. Sergio decía que si la república que había embobado un poco a sus antepasados, que son todos además próceres de la independencia, o muchos de ellos próceres de la independencia, empezando por Caldas además, y además tenía la acogida que tenía en Europa, ¿cómo no la iba a tener acá? Y hacen una defensa, pues su obra más importante precisamente se llama La República de América Española, ¿no? Y es una defensa de esa forma de gobierno, aunque es una república diferente, y lo dice el mismo Sergio Arboleda en su momento, a la república que están pensando los liberales.
Pero lo que es un hecho, y por eso me parece que es muy acertado el tema del republicanismo, es que tanto los liberales como conservadores están pensando en una república. La profesora María Teresa Uribe dice en su libro sobre de las guerras civiles del siglo XIX que es una guerra entre repúblicas, entre la república de la tradición y la república del progreso, si no estoy mal. Son los del cambio, son los términos que ella usa, no los recuerdo muy bien. Y tiene una cita por ahí también donde Mosquera dice en la guerra civil del 54, llamando, en la que además Julio Arboleda peleó al lado de sus enemigos de 3 años atrás del 51, dice que no haya banderas partidistas, que seamos todos republicanos. Entonces, por un lado, el bando de los bólgotas y los conservadores, llamando de alguna manera el bando constitucionalista, el republicano está defendiendo la república, tanto los liberales como los conservadores que están ahí, y por el otro lado, lo más paradójico de todo es que Melo aboga por una regeneración, esa palabra que va a ser tan importante después, una regeneración de la república, ¿no? Entonces al final lo curioso es que tenemos 3 facciones, creo que se ven más o menos claras a mediados del siglo XIX, que son los conservadores por un lado. Podríamos hablar también de la división del Partido Conservador entre la tendencia de Rani y la de Arboleda precisamente, pero yo creo que en los años 50 todavía se ve muy digamos, un poco más unido el Partido Conservador, mientras que por otro lado los liberales están más divididos claramente entre gólgotas y draconianos, como se les ha llamado tradicionalmente. Pero lo que llama la atención es que los 3 bandos se llaman a sí mismos republicanos y se consideran ellos los defensores de la república y los otros los defensores de una república falsa, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, mucho más corto, nosotros estamos haciendo también con otros profesores de la Universidad de los Andes un libro sobre el comportamiento internacional de Colombia en el siglo XIX, sobre la política exterior colombiana en el siglo XIX. A mí me correspondió escribir en ese caso el artículo sobre la relación con Venezuela. Y definimos 6 ejes transversales, 6 líneas que debían articular todos los artículos, y una de ellas precisamente es la república. Es decir, independientemente de quién estuviera en el poder, uno de los grandes objetivos de la Cancillería colombiana y de buena parte de las cancillerías hispanoamericanas del siglo XIX precisamente era una defensa del sistema republicano. Entonces, pues yo creo que, echando un poco más hacia adelante, lo que viene después de estos momentos que hemos hablado de la independencia y lo que yo acabo de mencionar sobre los años 50, los años del radicalismo y la regeneración particularmente, son, en mi opinión, abarca un poco la pérdida de Panamá y yo diría incluso hasta la reforma constitucional de 1910, donde además aparece un nuevo partido que paradójicamente es el Partido Republicano. Que esos, en mi opinión, son los años fundamentales de lo que podríamos llamar la consolidación de la nación colombiana, y creo yo que esa nación, esa nación tan compleja, tan difícil de entender, tan conflictiva, en buena medida, uno de sus grandes rasgos, digamos, es precisamente el hecho de ser una república, ¿sí? Eso se ha discutido, ha estado en discusión poco, tal vez al comienzo en tiempos de Bolívar principalmente, pero creo yo que de unos años para acá, pues lo de la república hace parte, ¿no?, fundamental de la nación colombiana. Entonces quería agregar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jaramillo. Quiero darle la palabra ahora al académico Benjamín Ardila. Bueno, la idea de república es una idea genérica, pero a nivel específico hay una deformación de la idea de república. Schlesinger en los Estados Unidos habla de la república imperial como una actitud crítica al exagerado centralismo en la Casa Blanca, y Diderot con respecto a la Quinta República Francesa, los poderes excepcionales que tuvo a partir de 1958 el general de Gaulle y todos los que lo han sucedido. En el caso colombiano también ha habido una deformación de la república por parte de lo que llama el doctor Vázquez Carrizosa
el presidencialismo colombiano, en un libro muy documentado y en lo que fue durante largos años la deformación del país en la parte política, que fue el artículo 121. El artículo 121, a partir del golpe contra López el 10 de julio hasta la Constitución del 91, se convirtió en el único artículo dominante dentro de la Constitución. En lugar de que los 218 artículos de la Constitución estuvieran vigentes, solo el artículo 121 estuvo vigente y posteriormente el 122 con la presenta por la emergencia económica. Sintetizando, no es lo mismo decir república simplemente sin ponerle los adjetivos correspondientes. Una república democrática comporta la atribución del poder público y el respeto de los demás poderes por parte de los impulsos abusivos del Ejecutivo. Y al mismo tiempo darle al poder legislativo y al poder judicial no solo sus funciones, sino el respeto por el ejercicio de las mismas. Muchas gracias. Muchas gracias al académico Benjamín Ardila. Doy el uso de la palabra a José Asunción Suárez para su comentario. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, quiero felicitar al profesor Carlos Chávez por su excelente intervención, una presentación bastante profunda, bastante buena, que me lleva a la reflexión en varios puntos. Hacer un comparativo, cómo fueron esas divergencias entre Bolívar y Santander. Porque es que las divergencias profundas que empezaron Bolívar y Santander a raíz de las victorias de Junín y de Ayacucho, cuando nace la famosa Constitución boliviana del 5 de agosto de 1825, que después fue promulgada hacia 1826 en una clara contraposición contra la Constitución de Cúcuta, que ambos habían defendido, ¿sí? Y que la nueva Constitución rompía ese esquema político constitucional tanto en la parte dogmática como orgánica. Eso nos permitió tener una nueva república en cabeza del vicepresidente Francisco de Paula Santander entre 1821 a 1826, que comenzaron realmente las divergencias y la profundidad de ese distanciamiento. Porque no nos olvidemos que en esa época si hay una correspondencia amena, si hay una correspondencia respetuosa, si hay una correspondencia bonita, llamémoslo así, en el buen sentido de la palabra, entre estos dos prohombres, fue la de Bolívar y Santander, muy contrario a lo que dicen los detractores del uno y del otro. Esa nueva constitución boliviana consagraba un régimen autocrático y personalista, en contraposición a las repúblicas democráticas que ellos habían precisamente fundado. O sea, en contravía de la misma gloria del Libertador, porque ahí nacen 4 repúblicas, los que algunos historiadores llaman la famosa Gran Colombia. Yo no estoy de acuerdo con esa definición, porque nunca se elevó a un rango constitucional de llamarla la Gran Colombia, pero que el mismo Bolívar le decía era Colombia, ¿no? Entonces, bajo la dirección del mismo Bolívar y de Santander, es que nace precisamente el republicanismo en la Nueva Granada. Y básicamente
centralmente con la Constitución de Cúcuta, aunque antes se había dilucidado eso en el Congreso de Angostura, que es cuando llegan todos los delegados y es la matriz de estas nuevas repúblicas que se fundaron. Cuando Bolívar y sus aduladores, ¿sí?, tratan de implantar aquí en Colombia, en el gobierno de Santander, la nueva constitución, realmente los cimientos republicanos de esa, abro comillas, Gran Colombia, se comenzaron a desmoronar. Eso sirvió para que Bolívar, en sus finales, allá en San Pedro Alejandrino, dijera: el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Y yo diría que el no haberse compuesto entre esa constitución de 1821 y la constitución boliviana del 5 de agosto de 1825 nos perdió a todos también. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor José Asunción. Quiero terminar estas intervenciones señalando que la reflexión sobre el republicanismo nos hace pensar que después del drama que se vivió de todo el siglo XV en adelante en América, de todo ese mestizaje de la unión de las tres razas, es increíble que nosotros hayamos logrado salir desde la independencia inesperada, como lo titulamos aquí alguna de las conferencias, hasta la consolidación del radicalismo, sin pasar por desviaciones. Si bien Bolívar pensó en la presidencia vitalicia, hereditaria, si bien se pensaban en monarquías, si bien se pensaban en protectorados, nosotros salimos directamente a un régimen que es con un presidencialismo, tiene un presidencialismo fuerte, centralista, sí, por eso tuvimos la guerra de la consolidación de la Nueva Granada entre centralistas y federalistas, tema que se está discutiendo hoy en el mundo. Vemos al presidente de los Estados Unidos enfrentado a los gobernadores, al presidente del Brasil enfrentado a los gobernadores. Entonces, nosotros logramos unas discusiones aquí en las intervenciones del profesor Diego Jaramillo, del maestro Benjamín Ardila, de José Asunción. Vemos que logramos, es decir, estamos en camino a la consolidación de la República, y yo pienso que en un buen camino. Estas reflexiones nos ayudan, y quiero terminar esta sesión dándole la palabra brevemente a nuestro vicepresidente, el doctor Camilo Santander, que entiendo que nos va a tratar otros temas relacionados con dificultades por las que atraviesa la humanidad hoy y nuestras relaciones con la Universidad de Harvard, que él mantiene activas. Vicepresidente, tiene la palabra. Buenas noches a todos, espero nos encontremos todos bien de salud y sigamos bien de salud. Un par de reflexiones respecto a la charla de ilustre conferencista. Uno de los problemas, tratando de hilar un poquito o de tratar, digamos, la historia con el presente, pues, y dentro de la historia hay un caso interesante acerca de Montesquieu que mencionaba el ilustre conferencista. El Barón de la Breda escribió un libro muy completo que seguramente todos los juristas lo leyeron, El espíritu de las leyes, donde entre otras cosas analiza los diferentes sistemas de gobierno que había en esa época. Entonces él viaja a Grecia y viaja a Inglaterra y a otras partes. Finalmente, sobre el tema de democracia, llega a una conclusión que nos afecta hoy en día, y es que nos afecta mucho por el hecho de que no es realmente una democracia, y el gobierno no es realmente un gobierno para la gente y por la gente, sino lo había logrado identificar Montesquieu, que el gobierno democrático es el gobierno
para una poca gente influyente. Eso lo define él claramente, y tenemos hoy en día que tanto la democracia colombiana como la democracia de Estados Unidos son democracias movidas por intereses que influyen mucho en las elecciones. Entonces vemos el Congreso de Estados Unidos es un Congreso supremamente fuerte, las dos cámaras, y de una manera muy directa y reconocible manejan intereses políticos muy grandes, o sea, los intereses de los que venden armas, los intereses de los que venden, etc. Entonces hay mucho tráfico de influencias, y eventualmente lo que sucede es que se degenera el concepto de la polis o del ciudadano que realmente escoge a unos líderes puros. En Colombia tenemos un problema muy serio, que es de golpe definible como demasiada democracia hoy en día. Evidentemente, este problema de la influencia tiene unas raíces muy directas en las elecciones, y en las elecciones está el problema de que la gente compra las elecciones en muchos casos para poder entonces defender sus intereses pecuniarios y de los amigos que los ayudan a financiar sus cosas. En fin, el neto del asunto es que ojalá, digamos, la historia nos ayude a enfocar de alguna manera el ejemplo para que realmente los gobiernos, este gobierno democrático a todo nivel de nuestra democracia, y no nos metamos en un tema de Estados Unidos que es demasiado complicado, pero nos ayuden a pensar, digamos, en por qué en ese momento fue un poco más digno o digna la democracia. ¿Por qué los líderes de esa época, y empezando por el general Francisco de Paula Santander y Catarabuelo, logró realmente tomar y demostrar un interés en su país y en su gente? Y hoy en día estamos, muchos de los que están gobernando, tan distanciados de ese principio, y más que todo les interesa es su interés personal. Dejo eso en esas palabras. Y lo último que quería decir es que, evidentemente, ayer hubo una conferencia mundial sobre cómo hacerle la guerra al COVID, auspiciada por la Universidad de Harvard. Fui invitado, tuve la posibilidad de participar, y aproveché para enviar una carta a la directora de Relaciones Exteriores de la Universidad de Harvard, la señora Margaret Gill, y al profesor George Daly, que es el director de la facultad, el decano de la Facultad de Medicina. Muy interesante la charla de ellos, pero se ha enfocado, digamos, el enfoque de la batalla del COVID en la tal vacuna. Y la vacuna pues todavía tiene mucho tiempo por delante para que se perfeccione, y aparte del momento que se llegue a perfeccionar unas más vacunas, hay el problema de que demasiada gente no tiene interés en que la vacunen, porque dicen que corren riesgos de contaminarse más. Y por otro lado, la vacuna que se desarrolla va a ser una vacuna temporal, por el hecho de que el virus es un virus cambiante. Entonces, el tema es complejo, pero hay dos enfoques adicionales que vale la pena y que mencioné. Primero que todo, el enfoque de la énfasis que le han puesto a lavarse las manos. Resulta que los virus entran por la nariz y por la boca, y se reproducen aquí en la garganta y en la faringe. Entonces, es muy importante el tema de tratar o de propagar la conciencia en la gente, de tratar de mantener aséptico todo este mecanismo acá donde se recibe el virus realmente. Y finalmente, sobre el tema de la cura no se ha hablado nada. La gente en el mundo todavía no sospecha
que tal vez hay una cura. Y esa cura la han venido practicando y ya por ese motivo está comprobada como una cura efectiva en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo como la India, donde se han hecho no solo múltiples análisis con pacientes, llegando a la conclusión que es 100% efectiva la ivermectina en las primeras fases de la pandemia, sino finalmente que puede ser hasta un preventivo, porque si se toma una dosis leve, esa droga lo puede uno inmunizar durante unos 20 días, según parece. Entonces, la historia es muy importante, pero también es muy importante la historia de todas las pandemias que ha habido para el análisis de la pandemia actual. Y ojalá que pues logremos defender el mundo de esta pandemia tan terrible que está matando a millones y seguirá si no logramos más curas y más prevenciones. Odette. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor secretario, ¿tenemos algo más en el orden del día o puedo levantar la sesión? Levanto. No, está agotado el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Doy por terminada la 44ª jornada académica y agradezco mucho a todos los presentes. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias a todos.